Señoras y señores, se viene un nuevo estreno de teatro. Vamos a estar hablando de Desconectados, el musical. ¿De qué se trata? Bueno, ahora se van a enterar porque tenemos aquí a sus responsables, a sus creadoras, Lara Berman y Paula Eluchantz, que pertenecen al colectivo Las Ofelias, que en su momento generaron un fenómeno teatral que se llamó El Club de los Perfectos, que tuvo premios y salas llenas, y acá se dice una marca propia del teatro joven. Y yo le quiero preguntar a ustedes, agradeciéndole que estén acá, ¿qué es esto del teatro joven? A ver, ¿cómo andan? Hola. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de recibirlas. Gracias Muchas por invitarnos gracias. primero. El teatro joven, como lo vemos nosotras, es teatro creado enteramente por adolescentes. En todas las áreas estamos nosotros como adolescentes, en la parte de dirección, producción, escenografía, todo lo que es la interpretación también. Entonces, es esto de ver el mundo desde nuestra mirada, ¿no? Nosotros estamos hablando sobre la experiencia adolescente desde los adolescentes de nosotros mismos. Y creemos que es súper importante porque en realidad, viste, hay un montón de cosas, hay distintas cosas para adolescentes, con el objetivo que llegue a adolescentes. Pero a veces es difícil como adolescente que nos lleguen cosas hechas a veces por adultos, porque el lenguaje no es lo mismo. A veces, viste, tenés, por ejemplo, en la tele, actores que tienen 30 años interpretando a un chico de 16. Y claro, está buenísimo que haya contenido para nosotros, pero al mismo tiempo es un poco difícil conectar. A ver, cuénteme, ¿cómo empezó esto? Porque también, a ver, planteémoslo, me parece genial lo que están diciendo, pero también hay que reconocer que hay un recorrido previo de formación, de pararse en un lugar para decir, bueno, la idea es ir para este lado. La historia de ustedes, por edad, es un camino corto todavía. Sí. Entonces, Tenemos 17 y 19 años. O sea, ¿cuánto hace que el anterior, cómo es? El Club de los Perfectos. El Club de los Perfectos, ¿de cuándo es? Empezó en 2023, cuando Lara tenía 16 y yo 14. Bien. Y nada, yo en verdad, capaz Lara puede contar un poquito más cómo fue el inicio, pero nada, la idea es eso, ¿no? Que sea todo hecho por adolescentes, y estaba divino porque también se genera como una familia. Está bien, pero ¿cómo se juntan? ¿Cómo dicen vamos a empezar a hacer teatro? ¿Estaban en dónde estaban? ¿En el liceo? ¿Cómo fue? Yo estaba en un grupo de teatro haciendo clases. Bien. Y un día se me ocurrió hacer un musical, que era algo, completamente nuevo para mí, pero fue esto como que de la nada, y no es de la nada en realidad, ahora digo, pero me vino esta idea de quiero hacer un musical, pero no sé si es tanto quiero, sino también necesito. Porque era un momento donde yo necesitaba expresarme, yo emocionalmente no la estaba pasando muy bien y claro, necesitaba una manera de expresarme y yo siempre hice teatro. Y fui a este medio artístico para expresar lo que sentía, cómo veía el mundo en ese momento. Entonces llamé a mis compañeras de grupo y empezamos una primera obra. Después llevó al Club de los Perfectos. Está bien. ¿Ahí entendías que estabas haciendo teatro joven? Sí, seguro. Pues siempre ese fue el encare nuestro, hablar desde nuestra perspectiva. Y ver lo que sucede alrededor nuestro, investigar un montón, eso fue siempre muy importante, y la presencia de profesionales, de psicólogos que nos acompañen en el proceso. Y sí, fue eso lo más importante para mí. Esto de que nosotros estábamos contando cómo nos sentíamos en esa primera obra, por ejemplo, El Club de los Caballeros se llamaba. Nos juntábamos y nos poníamos a hablar del tema, qué veíamos alrededor de esto, cómo veíamos la violencia de género a nuestro alrededor. Y así fue creciendo. Después apareció el Club de los Perfectos, que trataba sobre la perfección que sentimos como adolescentes para ser perfectos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, y cuáles son las consecuencias de eso, que a veces no están tan buenas. Y fue también eso, fue sentarnos y hablar un poco de cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos nosotros y cómo vemos que la gente lo vive alrededor. Ustedes también la escriben. Sí. Sí, el Club de los Perfectos lo escribió Lara junto con 2 personas más, y Desconectados lo escribimos Lara y yo. Uh-huh. Y nada, también Desconectados surgió porque queríamos volver a contar otra historia,
Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que ahora está así haciendo un boom en la sociedad? Las redes sociales, la tecnología. Entonces, nada, fue eso de ponernos a pensar qué cosas en la tecnología ahora estaban sucediendo. Entonces se cuenta obviamente el lado bueno, el lado malo, se cuenta todo lo que puede ir pasando. Y yo creo que, a ver, personalmente todos los personajes los hicimos con una mirada de yo conozco a alguien que le pasó esto, o a mí me pasó esto, o es algo que sucede. Entonces es una historia muy real, porque no, o sea, no es ficticio, son cosas que pasan de verdad. ¿Qué diferencia encuentran entre la primera obra y la segunda? Porque en tanto hacen tanto hincapié en la edad, ¿no? En la generación a la que pertenecen, y el mensaje es adolescente, escrita por adolescente, hecho por adolescente, ahora tienen 5 años más. Sí. Y parte para mí es que la gran diferencia es que aprendimos un montón. Uh-huh. Sí, seguro. En esto, de alguna manera, viste, al menos en mi caso, yo nunca tuve una formación como directora o productora, algo así formal. Fue más eso, ir probando cosas. Y mucha intuición. Claro, muchas veces haciendo lío o que las cosas no salían tan bien, pero fui aprendiendo, viste, los detalles y sigo aprendiendo. Y para mí la gran diferencia en sí es eso, y también, bueno, vamos creciendo como nuestra perspectiva del mundo. Ahí va, y sienten que va cambiando la forma de mirar los temas y los problemas. Y sí, para mí sí, porque también al ir creciendo nosotros nos vamos dando cuenta de más cosas, ¿no? Seguramente la mirada sobre las redes que tenés ahora con la edad que tenés es muy distinta a la que tenías hace 5 años. Totalmente. Además, al hacer hincapié en este tema, hemos investigado un montón de todo esto, y obviamente que nos llega un montón, y poder charlar de todo esto, o sea, es algo que ya, por ejemplo, yo ya lo tengo incorporado en mi día a día. Pero, por ejemplo, eso de estar conectado todo el tiempo es algo que lo vemos a nuestro alrededor y que nosotras mismas lo hacemos porque sí, porque así es. Y entonces nosotros... O sea, no juzgan ustedes desde la obra. No, para mí la tecnología es suele ser una herramienta. Yo creo que lo que pasa es que a veces esa herramienta no la usamos del todo bien y tomamos... O sea, nos aprovechamos de la herramienta a veces y deja de ser una herramienta, empieza a ser algo negativo. Lo que hablamos es esto de buscar un punto medio, de buscar límites, de reflexionar. Porque creo que es algo, viste, cada uno tiene su propia experiencia con la tecnología y es algo difícil a veces de conversar, de estar de acuerdo. Pero lo que buscamos es que la gente salga de la obra y se ponga a reflexionar sobre el rol que tiene la tecnología en sus vidas. Sí, eso es una de las cosas más importantes que tenemos, que es, por ejemplo, salir al final de la obra a charlar con el público. Salimos los actores, los técnicos a hablar, y ahí creo que es uno de los momentos más mágicos, por así decirlo, del espectáculo, porque ahí es cuando te encontrás cara a cara con el espectador, y es increíble cómo te dicen... Nos pasaban el Club de los Perfectos, que venían y nos decían, yo me siento igual que este personaje, me siento igual que vos, me está pasando lo mismo, le pasa lo mismo a mi hija, porque, a ver, no es solamente un espectáculo para adolescentes, o sea, está pensado para que a los adolescentes les llegue, pero obviamente que también es para los adultos, para todo el mundo, porque a todos este tema nos está afectando. O sea, yo lo veo en mis padres, en mis abuelos, todos estamos con la tecnología, entonces ya es algo que nos está abarcando a todos. En general, sobre todo cuando tú decías lo de el teatro joven, para joven, nuestro idioma, etcétera, etcétera, claro, uno a veces se encuentra con que los adultos son los que hacen, en este caso teatro, para adolescentes o sobre adolescentes, y ahí a veces el riesgo es dar un poco de línea, ¿no? O sea, con la mirada de adultos, ¿no? Señalar con el dedo, lo que Seguro. fuera. O el caso que tú ponías del actor que de 30 años que hacía adolescentes, terminas haciendo una caricatura de ese joven. En el caso de ustedes, bueno, la lógica, por lo que estoy entendiendo, es que, bueno, ustedes le hablan a sus pares. Sí. Pero convengamos que tampoco sus pares son hoy el público del teatro. Hoy reconozcamos que hoy el público del teatro
en el Uruguay, en Montevideo en particular, es un público adulto. Seguro. Más cerca del adulto mayor que, ¿no?, el adulto medio. Total. Entonces, ¿cuáles son las expectativas, los riesgos que han evaluado? ¿Cómo encaran el hecho teatral de ustedes? Porque en definitiva son productoras también, o sea, piensan el espectáculo en forma integral. Claro, o sea, hay muy poco teatro adolescente. Y, Es que yo quería hablar con ustedes por eso, porque claro. a mí me llamó la atención cuando me plantearon el asunto, ese concepto. ¿Qué significa eso del teatro adolescente? Claro, porque en sí hay poco. Y el que haya poco hace que que nosotros como adolescentes, justo nosotras somos fanáticas del teatro, entonces Claro, en ese está bien. pero claro, es como que uno dice de hacer un plan, es sábado de noche, ¿qué hacemos? Y ir al teatro no es la primera respuesta de ninguna manera, porque Porque seguramente muchas de las obras en las que están no están pensadas para un público claro, de 16 años. seguro, Claro. hay muy poco. Y eso no está tan bueno. Y claro, nosotros en las primeras horas es una dificultad también, obviamente. Pero lo que hacemos es tratar de encontrar distintas formas de llegar a los adolescentes. Y con el Club de los Perfectos, la mitad del público era adolescente. ¿Le llegás con el tema o con la forma? Yo creo que son las dos. Sí, es una mezcla, porque además el teatro tiene algo divino, que es que estás cara a cara con el espectador, que es muy diferente al cine, ¿no? Entonces, yo creo que también la gente al ir yendo a las funciones lo va transmitiendo a sus amigos, a sus compañeros, y se va generando como una cadena. Y creo que también es una manera divina de que la gente que no conoce mucho, los adolescentes, conozcan el teatro y conozcan lo lindo que es también la comedia musical, la parte de las canciones, que bueno, tiene un papel fundamental en la obra. Ese es otro tema que no hemos abordado, que es qué es lo que hacen sobre el escenario, porque también ahí hay una lección artística importante, que ahora después vamos a hablar de eso. Pero otra cosa vinculada al tema de la forma, ¿no?, del teatro adolescente. Uno cree, y voy a cometer el atrevimiento que me hace sentir muy incómodo, pero se cree que hablar en adolescente es decir boludo 3 veces en el escenario. Uno cree, o sea, Sí. creen que la caricatura es decir eso, y obviamente no es así. Entonces, ¿cuál es la forma que ustedes se encuentran para hablarle a vuestros pares? ¿Es hablar de una forma más llana que la normal, entre comillas, que la correcta, que la que están hablando acá? ¿Es hablar con los códigos que tienen ustedes? Porque también ustedes manejan una cantidad de códigos que capaz que si yo las escucho hablar en el ómnibus, seguramente me pierda la mitad de lo que están hablando. ¿Ah? Seguramente quizás ustedes ahora se están esforzando en comunicar de una manera que normalmente no hablan, para que los escuche otro tipo de gente que no está habituada a escucharlas. Entonces, ¿cómo es la parte más de vínculos sobre el escenario? Y yo creo que son dos partes. Primero lo que es el lenguaje, esto de que a veces es como que los códigos, por ejemplo, hay veces que se exagera la cantidad de códigos que se usan, me parece a mí. Estoy de acuerdo, por eso te lo comento. Claro, o sea, me parece que para nosotras fue escribir como lo diríamos nosotras. Claro. Desde nuestra honestidad, en el sentido de que así hablamos nosotras. Y claro, cuando entraron los actores a la obra, se transformó un poco más, porque se transformó en el sentido de que nosotras hablamos de una manera, pero tal vez hay uno de los actores que se comunica distinto a veces, entonces lo incorporamos. Porque en ese sentido nos encanta poder adaptarnos. Por ejemplo, en el Club de los Perfectos, yo creo que el lenguaje de la primera función y la última, que fue 2 años de diferencia, cambió un poquito, porque va adaptándose un poco el lenguaje. Y después lo otro en sí, para mí, es el ver a un adolescente. En el elenco son entre 16 y 19 años. Y lo ves en las fotos, en todo, en los videos en Instagram, todo. Se ve que no somos adultos. Y eso es otro nivel también que generan, parece. ¿Por qué musical? Yo creo que las canciones tienen algo distinto, que es lo que decimos siempre con Lara, que cuando a un personaje ya no le alcanzan las palabras para decir lo que está sintiendo, ahí es cuando empieza a cantar. Y el musical tiene una magia diferente que yo creo que las canciones transmiten un montón, porque no solo la letra, la melodía, la puesta en escena, las coreografías, todo es como otra manera de expresarlo que también es súper dinámica, atrapa un montón.
bueno, personalmente a nosotras nos encantan los musicales, pero yo creo que le suma un montón a la obra que sea musical, porque creo que estás todo el tiempo pendiente a lo que está pasando también y disfrutando de las canciones que al final se te terminan pegando, ¿viste? De tanto escucharlas y todo. Pero es eso, es un elenco talentosísimo que también le da vida a esas canciones y suena estupendo. ¿Cómo hicieron el casting? El casting a través de llamamos a través de las redes y ahí difundimos todo lo que pudimos y fue increíble porque publicamos el anuncio porque hacemos casting abierto siempre y se viralizó completamente. Sí. Fue como que de un día al otro y llegaban, o sea, rapidísimo la gente anotándose y un montón. ¿Teatro, da clases de teatro o gurises que capaz gente que quería? De todos lados, o sea, toda la variedad que quiera. Es que la idea es hacer el casting abierto porque nunca sabés, o sea, digo, nunca sabés quién puede tener ese talento, quién puede ser el personaje que estabas buscando. Y entonces también por eso, pero fue una locura el casting, fue un montón de gente, fue re difícil el proceso de elección, porque no siempre es también el mejor o el que canta mejor, sino también tiene que ir con el personaje que estás buscando, ¿no? Entonces, nada, fue un proceso re complicado, pero yo creo que al final, creo que elegimos bien, porque a mí personalmente me encanta el elenco y son todos talentosísimos, o sea, ni uno se escapa, así que... Parte también de la cultura adolescente tiene que ver, hablaban de las pantallas y más con el tema desconectados, tiene que ver con el tema de las imágenes, ¿no? O sea, que el aspecto visual... Seguro. O sea, está claro que esto no es teatro de texto. Sí. ¿No? ¿Cómo manejaron ese tema? En la obra se usa mapping, que es un ¿cómo se llama? Pablo una técnica, es una técnica de proyección, claro. que en realidad no es simplemente un proyector que proyecta un rectángulo, sino que se proyectan cosas milimétricamente así puestas, que el actor se tiene que parar exactamente en un lugar, se mezcla con escenografía, es lo mismo que se usa por ejemplo en el castillo de Disney, que se proyecta exactamente la forma del castillo y todo, es como una proyección pero 10 veces un nivel más arriba. Entonces, me parece que le suma un montón a la obra porque es tecnología explicando la tecnología. O sea, intentamos usar la mayor cantidad de tecnología que tuviésemos para explicarlo de la mejor manera y transmitirlo mejor. Y se habla de eso todo el tiempo. Es casi que un personaje parece en la obra. Sí. Y después, para sumar lo visual, tenemos una escenografía tremenda, unas luces espectaculares. Está el recurso del mapping también y el vestuario. Y llegamos también mucho a los adolescentes en lo que es las redes. Publicamos todo el tiempo, como dos o tres publicaciones por día, sí. De imágenes, de videos, graciosos, de distintas cosas, porque me parece que es eso. Somos adolescentes, nos vamos a comunicar como adolescentes, y me parece que eso es lo interesante. Después metemos otras cosas como la inteligencia artificial, que eso se habla un montón, sí. de nada, ¿viste? A veces que uno usa la inteligencia artificial y se aprovecha. Hay casos que sucedieron en Uruguay de chicos en el liceo con una foto de la compañera, ponen la foto en inteligencia artificial y hacen una imagen de ella sin ropa. Uh-huh. Y claro, es terrible eso. Son cosas que pasan y que están pasando y claro, es difícil hablar del tema, obviamente, pero nosotros dijimos vamos a hablarlo. Total. ¿Cuándo va la obra? Es todos los jueves de mayo, estrenamos el 7 de mayo, uh-huh. O sea, la semana que viene ya estamos ahí, y después los primeros 2 jueves de junio, uh-huh. O sea, 6 jueves de corrido. Que eso también está buenísimo, que sea una vez por semana, porque está genial para ver toda la difusión y todo lo que va generando en el espectador. Uh-huh. Sí, y la obra dura 1 hora, empieza a las 8:30 siempre, y dura 1 hora y media, así que estamos bien de tiempo ahí, y va a estar en el Estela, uh-huh. Un teatro hermoso, sí, claro. Y las entradas están por Red Tickets. O sea, las pueden sacar para todas esas funciones. Escuchen, muchachas, ¿qué pasa cuando crezcan? Ay. Muy buena pregunta. Desde mi lado, a mí lo que me pasa es que me gusta cuando, por ejemplo, Pau hace 2 años se me acercó y me dijo, tengo una idea para una obra. A mí lo que me encanta es eso, me encanta
me encanta que se acerquen más chicos y me digan, tengo una idea de una obra, podemos plantearla. Y después viste, a mí yo tuve la suerte que cuando empecé, Sebastián Bandera me hizo como un coaching. Loco de la guerra. Total. Claro, ese tipo es un adolescente en un cuerpo de 3 metros. Pero claro, él al principio me hizo un coaching. Entonces él, cuando yo estaba, o sea, me guiaba de alguna manera en distintas situaciones. Y a mí, por ejemplo, en el futuro me encantaría poder guiar a otros. O sea, la suerte de la ayuda que tuve yo de Seba, me encanta poder transmitirla a otros y que nada, que la gente se acerque porque es una compañía que busca eso. No, porque estaba pensando también el tema... Porque si tomamos el teatro adolescente como ustedes lo están planteando, como categoría, como género, que está bien, me entusiasma, me gusta y me parece que al revés, es una puerta de entrada para que muchos compañeros de ustedes que no van al teatro, porque el programa de sábado de la noche, si se acompañara a los papis al teatro, seguramente después, la segunda vez, ni a palos te van a llevar al teatro. Claro. Entonces me parece interesante la propuesta y creo que está buena para que quienes nos están escuchando la elijan como un camino quizás diferente para ingresar al mundo del teatro. Pero también el riesgo es decir, bueno, ustedes crecen y tienen 2 opciones. O siguen haciendo desde los 20 años, de veinteañeras, treintañeras, teatro para adolescentes, porque generaron un nicho, entonces la unidad de negocio funciona, lo digo con doble sentido, o al revés, siguen acompañando vuestro desarrollo. Yo creo que va a ser acompañar a otros, porque lo que queremos es de alguna manera, viste, inspirar a otros a que creen cosas y que para mí es también una fuente de inspiración para el otro, decir, se pueden hacer estas cosas. Por el principio daba mucho miedo. Obvio. ¿Qué va a decir el otro? Perdón, esto no es una producción barata. No. Acá que salir a buscar sponsor, acá, digamos, no es fácil todo. Claro, esto. pero yo creo que las cosas se pueden hacer. ¿Viste? Al principio, en mi caso, teníamos mucho miedo. ¿Qué iba a decir? No sé cuándo. Y habían padres de elencos anteriores que también, ¿qué están haciendo? Están hablando de temas difíciles aparte, temas que a veces son controversiales. Y generaba miedo, pero dijimos, vamos a hacerlo porque creemos que es necesario, que es importante que se hablen de estas cosas. Y tuvimos un montón de apoyo de distintas personas y organizaciones para lograrlo. Yo creo que es eso, inspirar a otros a que creen y nosotros poder dar nuestra ayuda, sea la manera que sea, para que eso suceda. Van a estar entonces 6 jueves en el Teatro Estela a las 20:30. Sí. Exacto. ¿Han pensado la posibilidad de ir, por ejemplo, de ir al interior? Estaría buenísimo. Con el club sí fuimos a distintos lugares, que estuvo también muy divertido. Sí, llegamos hasta Calle Corrientes con el Club de los Perfectos. Qué bueno. Al Teatro Astros, que eso bueno. estuvo divino. Fuimos, a San José, al Teatro Machió. Es más grande. De haber llegado ahí, llegar a un estado... Sí, estuvo divino con el Club de los Perfectos. Obviamente lo que tiene esta obra es todo el tema de la escenografía, del mapping, que es todo que hay que trasladar todo esto a otros teatros, es súper complicado, pero obviamente que estaría divino, y hay que ver cómo le va, que yo tengo confianza en que le va a ir bien, porque por todo el trabajo que estamos haciendo, es realmente, o sea, mucho laburo, mucho corazón. Sentimos que si no lo hacemos desde el corazón, no, o sea... Si no lo transmitimos de verdad, si no lo sentimos de verdad, no hay chance de que a otra persona también lo pueda sentir. Entonces, yo creo que es confiar en nuestro trabajo, confiar en que estamos haciendo lo mejor que podemos, lo que nos salga del corazón y que ahí dejar que fluya y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Esta propuesta de hacer teatro adolescente, como lo están definiendo, y como lo cuentan, yo siento que es una fortaleza, porque están muy convencidas de lo que están haciendo. ¿En algún momento no ha sido una debilidad también? ¿En qué sentido? Claro, en el sentido de que se las vea como que, son unas gurisas que están jugando al teatro, están empezando, como que el ser adolescentes es justamente el talón de Aquiles que tienen. Sí, seguro. Al principio me pasó de gente que a la cara te dice, no, ¿qué estás haciendo? Sos muy chica, no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Y es re duro, es muy difícil eso.
Pero yo creo que la convicción de saber lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo siempre fue más grande. Y claro, obviamente el momento es súper complicado eso, que te digan, no puedes serlo, sos adolescente, no puedes hacer algo así. Claro, tenía 15 en la primera obra. Bueno, está por eso. Y es re duro. Y hay unos días que te quedas ahí como que, ¿podré o no podré? Y me pasa, digo, me pasa un montón a veces, o sea, que es como que no sé si lo estoy haciendo bien, la incertidumbre, la desconfianza en algún momento, pero es una desconfianza que viene de otra gente que es como que te lo trae. Claro. Y yo creo que la pasión y el estar seguro de lo que estoy haciendo y el por qué es lo que al menos a mí me mueve siempre. Sí. Está bueno eso. Bueno, así que ya lo saben, Desconectados al musical, entonces van los jueves desde el 7, el próximo jueves, hasta el 11 de junio 2030 en el Teatro Estela, allí en Mercedes y Tristán Narvaja. Las entradas están a la venta en Red Tickets. ¿Dije todo bien? Todo Perfecto. perfecto. Paula Eluchantz y Lara Berman, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias a ti. Y gracias Gracias. por ser tan atrevidas, que es lo que corresponde. Gracias. Gracias. Muchas gracias.